Hola, soy Estrada Arias Josué Daniel, alumno de la Facultad de Estudios Zacatlán por parte de la UNAM. En este video hablaremos sobre las teorías cognitivas en educación. En este video estaremos viendo el conocimiento general, los antecedentes del cognitivismo, que es la teoría de Gestalt, las aportaciones de Ausubel y Brunner, la teoría epistémico-genética, después la construcción del conocimiento, capacidades cognitivas en cada estadio, Vygotsky, etapas del desarrollo del lenguaje y zonas del desarrollo. Bueno, la corriente del cognitivismo es el resultado de la confluencia de distintas aproximaciones psicológicas y también de disciplinas afines, tales como la lingüística, la inteligencia artificial, la epistemología, etc. No obstante, todas ellas comparten el propósito de estudiar, analizar y comprender los procesos mentales. Es por eso que existe la creencia generalizada de que el cognitivismo es una teoría homogénea, pero en su interior se debaten corrientes y posturas múltiples diversas. Ahora pasemos a los antecedentes del cognitivismo, que es la teoría de Gestalt. Las raíces del cognitivismo se remontan a la psicología de Gestalt, que fue una escuela en la que se desarrollaron ideas psicológicas a principios del siglo XX en Alemania, caracterizada por enfatizar el trascendental papel que tienen todos los procesos perceptuales en la solución de distintos problemas. Gestalt es una palabra alemana que significa forma, pauta o configuración. Los gestalistas no preguntaban qué aprendió el individuo, sino cómo aprendió a percibir el individuo. Para ello, aprender no consistía en agregar nuevas huellas y quitar las antiguas, sino en cambiar una gestalt por otra. Este cambio puede darse por medio de una nueva experiencia, la reflexión o el mero transcurso del tiempo. Postularon que las reestructuraciones se lograban por medio del insight o discernimiento repentino, que implica una comprensión profunda de una situación bajo un nuevo aspecto que antes no se veía. Pasamos a las aportaciones de Ausubel. En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien se dedicó a investigar el funcionamiento de las estructuras cognitivistas de las personas, también se definió por determinar los mecanismos para lograr un aprendizaje significativo dentro de la enseñanza. Hay distintas condiciones del aprendizaje significativo de Ausubel, que es la significatividad lógica. El material del aprendizaje tiene una estructura coherente y organizada. Número 2 sería significatividad psicológica, en el cual el alumno cuenta con los conocimientos previos necesarios para relacionar la nueva información. Y número 3, disposición para aprender. Como ya lo hemos mencionado en otros videos, el estudiante tiene la intención de comprender y no solamente de memorizar. En aprendizaje continuo, Ausubel establece un continuo que va desde el aprendizaje mecánico, sin conexión con conocimientos previos, memorísticos, etc., hasta llegar al aprendizaje significativo profundo, que es la integración total de la nueva información en la estructura cognitiva, con niveles intermedios según la fuerza de la vinculación entre lo nuevo y lo ya aprendido. Ahora hablemos de Brunner. Finalmente, la teoría instruccional de Jerome Brunner enfatiza el valor del aprendizaje por descubrimiento, ya que él sostiene que los humanos somos seres activos dedicados a la construcción de su mundo. Esas perspectivas se ampliarían más adelante en cuanto a sus aportaciones a la educación. Hay también distintas condiciones del aprendizaje dentro de Brunner. La primera es la motivación. El interés, la curiosidad del alumno son motores esenciales para el proceso, como ya también lo hemos mencionado anteriormente y como también lo menciona Ausubel. Número 2 sería la estructura del conocimiento. Los contenidos deben organizarse de forma que permitan ser comprendidos y aplicados. Número 3 sería la secuencia, que se debe de avanzar de lo más simple y lo concreto hacia lo más complejo y lo más abstracto. Y lo último sería el refuerzo oportuno, que la retroalimentación debe darse en el momento adecuado para corregir o consolidar el aprendizaje en el alumno. Brunner propone dentro del aprendizaje continuo
que el aprendizaje avanza a través de 3 modos de representación que forman un continuo evolutivo. En primer lugar tenemos la representación enactiva, no inactiva, sino enactiva, en la cual se aprende mediante la acción directa y la manipulación de ciertos objetos. La segunda es la representación icónica, en la cual se utilizan imágenes, dibujos o representaciones visuales para comprender la realidad. Esto me recuerda a la teoría del alumno visual. Y por último tenemos la representación simbólica, en la cual se recurre al lenguaje, símbolos y conceptos abstractos al nivel más elevado de procesamiento cognitivo. Esto también me recuerda mucho al alumno verbal. Ahora hablemos de la teoría epistemogenética de Jean Piaget. La teoría epistemogenética o epistemología genética es la propuesta de Piaget que explica cómo se genera y evoluciona el conocimiento humano. No nace ya formado ni proviene solo de la experiencia, sino que se construye progresivamente gracias a la interacción constante entre el sujeto y su entorno. Aquí explicamos los conceptos fundamentales que están acomodados en un gran triángulo. El primero es el esquema, que son las estructuras mentales o patrones de acción que utilizamos para interpretar y organizar la realidad. Constituyen la unidad básica de la inteligencia, la cual permite actuar, comprender y dar significado a lo que percibimos. El segundo es la estructura, que es el conjunto organizado y coherente de esquemas que funciona como un todo. No es una suma aislada de elementos, sino que es un sistema con leyes propias que determina cómo percibimos, pensamos y actuamos. Las estructuras cambian y se vuelven más potentes a lo largo del desarrollo, permitiendo niveles superiores de comprensión. Después tenemos la organización, que es una función inherente en todo ser vivo, no solamente en estudiantes ni en profesores. Y consiste en agrupar, ordenar y coordinar los esquemas y estructuras para mantener su coherencia y continuidad. Y también la organización tiende a conservar lo que ya existe, evitando cambios desordenados, etc. Y permite también integrar nuevas experiencias sin romper la unidad de un sistema cognitivo ya presente. Después tenemos la adaptación, que es la capacidad fundamental de ajustarse al medio ambiente, tanto en lo biológico como en lo cognitivo. La inteligencia es, para Piaget, una forma especializada de adaptación que permite al sujeto interactuar con la realidad y modificarla a la vez de que se modifica a sí mismo. Se apoya en dos procesos complementarios, la asimilación y la acomodación. La asimilación es incorporar nuevas experiencias, objetos o informaciones dentro de los esquemas o estructuras que ya poseemos los seres humanos. También consiste en interpretar lo nuevo basándonos en lo que ya sabemos. El sujeto no cambia su forma de actuar y de pensar, sino que extiende su conocimiento previo. Por ejemplo, un niño que llama perro a todos los animales de 4 patas. Después tenemos el concepto del equilibrio, el cual es sumamente importante, ya que permite que la persona entienda el mundo sin que sus estructuras se desmoronen o se vuelvan rígidas. Cuando surgen contradicciones o desajustes, se produce un desequilibrio totalmente, que impulsa a buscar una nueva forma de equilibrarse. Y precisamente ese paso a un equilibrio superior es lo que hace avanzar el conocimiento y también el desarrollo cognitivo. Pasamos al proceso de construcción del conocimiento. Nosotros sabemos que el conocimiento no es algo que se percibe pasivamente ni algo que está en el mundo de forma independiente. Se construye a través de la interacción constante entre el sujeto y su entorno. El ciclo es esquema inicial, después encuentro con una nueva información, existe el desequilibrio, la asimilación y la acomodación, se genera un nuevo esquema y después el equilibrio superior. Por ejemplo, un niño que tiene el esquema de perro como animal de 4 patas, peludo, y ve por primera vez a un gato, al principio lo llama perro, asimila. Al escuchar que se trata de un animal distinto, observa sus diferencias y ajusta su esquema mental. Es decir, que crea la categoría gato y perfecciona la de perro. Acomoda, logrando un nuevo equilibrio y mayor precisión en su conocimiento. Dentro del cognitivismo hay diferentes estadios. El primero es el sensorimotor,
de edad aproximada de 0 a 2 años. Genera varias capacidades como el conocimiento basado en acciones, percepciones, logra la permanencia de un objeto, entiende que los objetos siguen existiendo aunque no se vean. Después tenemos al estadio preoperacional, que es de 2 a 7 años. Este estadio desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico, pensamiento egocéntrico, no domina aún la conservación de las propiedades. Después tenemos al estadio de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años. En este estadio se genera la capacidad de realizar operaciones lógicas sobre objetos y situaciones concretas. También comprende la conservación, la clasificación y la seriación disminuye al egocentrismo. Por último tenemos las operaciones formales, que es de 11 años en adelante. En este estadio el pensamiento abstracto es fundamental. Es hipotético y deductivo. También tiene la capacidad de razonar sobre ideas, posibilidades y situaciones que no son observables directamente. Ahora pasemos con Vygotsky. Primero vamos a ver la etapa de formación de los conceptos. La primera etapa se llama agregados y también se le denomina como conjuntos sincréticos. Es aquí cuando el niño agrupa conceptos o ideas sin una lógica coherente, lo que hace por similitudes superficiales, por proximidad espacial y por asociaciones arbitrarias que cambian en cada momento, el cual no existe una regla fija que defina el grupo. Por ejemplo, agrupar un zapato, una manzana y un lápiz simplemente porque están juntos sobre la mesa. Después tenemos la etapa compleja. Esta etapa ya no se basa solamente en las impresiones subjetivas, sino que también agrupa los conceptos por relaciones reales, pero que todavía no usa una característica abstracta en general, y se distinguen por varios subtipos. Está el complejo asociativo, el complejo de colección y el complejo por serie. El complejo asociativo une por cualquier rasgo compartido, por color, forma, uso, tamaño, etc. El complejo de colección agrupa por complementariedad, es decir, un plato, cuchara, vasos, es decir, por conceptos. Y el complejo por serie que ordena una cualidad gradual. Después pasamos a las etapas del lenguaje de Vygotsky. La primera etapa es la preintelectual y prelingüística. Aquí el pensamiento es práctico, sensoromotor y se manifiesta en la acción sin representación verbal. Va de los 0 a los 2 años. El lenguaje cumple una función emocional o social, como el llanto, balbuceo, gritos, etc. Y no tiene aún una función representativa. Y actúan por separado, es decir, preintelectual por un lado y prelingüístico por el otro lado. Después tenemos la etapa del lenguaje egocéntrico, que es cuando el niño habla para sí mismo, sin intención de comunicarse con otros. Acompaña, guía y organiza su acción. Es el puente entre lo externo y lo interno y va desde los 2 a los 7 años. Como función, transforma la acción en pensamiento. El lenguaje empieza a servirle para representar y también para razonar. Y se transforma y se une el pensamiento con lo verbal. Y es así cuando el lenguaje también se vuelve racional. Por último tenemos la etapa interna del lenguaje. En esta etapa el lenguaje se interioriza, se vuelve silencioso, condensado y también sirve como una herramienta principal del pensamiento abstracto. Ya no acompaña la acción, sino que la anticipa y la planifica. Y están plenamente integrados el lenguaje y el pensamiento. Pensar es hablar consigo mismo de forma interna. Esta etapa va desde los 7 a los 8 años y también puede estar en adelante. Pasamos ahora a las zonas del desarrollo. Vygotsky distingue 3 niveles para explicar cómo avanza el aprendizaje y cómo la interacción social impulsa el desarrollo. La primera zona es el desarrollo real, que es cuando el niño ya domina, lo puede hacer, comprender o de forma autónoma sin ayuda externa. También el niño refleja funciones que dice que ya ha madurado bastante. Por ejemplo, un alumno ya sabe sumar números de una cifra sin que nadie le ayude.
Y como instrumento de mediación pueden estar interiorizados, que es decir, el lenguaje, conceptos y las reglas que ya dominan, que ya fueron recibidas previamente. Después tenemos el desarrollo potencial, que es aquello que aún no logra hacer solo, pero que es capaz de realizar con la orientación, guía o colaboración de una persona todavía más experta. Puede ser un docente o también puede ser incluso un amiguito que tenga. Estas representan funciones en vías de maduración en ciertas cosas. Por ejemplo, ese mismo alumno todavía no sabe sumar números de 2 cifras, pero logra hacerlo si el maestro se lo explica paso a paso. Como instrumentos de mediación tenemos ejemplos, demostraciones, preguntas, guías, esquemas o modelos que le sirven como apoyo y también imágenes. Después tenemos la zona del desarrollo próximo, que es la distancia exacta entre el nivel real y el potencial. El espacio donde se produce el aprendizaje verdadero incluye lo que el niño está a punto de dominar y que con la ayuda se convertirá en capacidad autónoma. Aquí es donde la enseñanza tiene un mayor pero mayor impacto. Debe adelantarse al desarrollo y no limitarse a lo que ya sabe hacer solo. Por ejemplo, la capacidad de sumar números de 2 cifras del alumno está en su zona de desarrollo próximo. No lo logra hacer solo, pero con una guía avanza y pronto lo hará por sí mismo. Después tenemos como instrumentos de mediación todos los recursos que permiten recorrer esa distancia. Es decir, todo lo que le ayuda al alumno puede ayudarlo a madurar en ciertos aspectos. Tenemos también el lenguaje, el andamiaje y las herramientas simbólicas. Eso fue todo por este video. Muchas gracias.